Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una práctica milenaria, una que va de autoobservación, de comprensión profunda. Hablamos de la meditación vipassana. Y ojo, que su objetivo no es solo relajarse, va mucho más allá. Se trata de ver la realidad tal y como es. Vamos a arrancar con esta pregunta que es fundamental, porque la propuesta de vipassana es justo esa, que el verdadero cambio, la verdadera libertad, empieza dentro, al entender cómo funciona nuestra propia experiencia. Es, en definitiva, un viaje hacia el interior. Muy bien, pues vamos a profundizar. El camino de Vipassana no empieza con una técnica súper compleja ni nada por el estilo. Empieza con algo mucho más sencillo y a la vez más difícil. Una pregunta honesta sobre nuestra vida, sobre qué es lo que de verdad nos inquieta. La práctica nos invita a mirar hacia adentro. Parte de una idea muy potente, que todos esos prejuicios, esa separación y ese sufrimiento que vemos fuera, en el mundo, en realidad nacen de la confusión que llevamos dentro, en nuestro interior. Y esta frase lo clava. El primer paso no es sentarse a repetir un ritual de forma mecánica, sino conectar de verdad con aquello que nos mueve por dentro, que nos preocupa. Esa honestidad es la que ilumina todo el camino que viene después. Vale, una vez que partimos de esa pregunta sincera, necesitamos herramientas. Para este viaje interior, hacen falta dos, que son esenciales. Vamos a ver cómo se construyen estos dos pilares fundamentales de la práctica. Por un lado tenemos la estabilidad, que es básicamente la capacidad de concentrar la mente. Por otro, la sabiduría, que es esa visión clara que surge cuando la mente está en calma. Y lo importante es que no puede existir la una sin la otra. Son como las dos alas de un pájaro, se necesitan ambas para volar. La estabilidad, a veces llamada samatha, es el cimiento de todo, es como preparar el terreno. Requiere entrenamiento, claro, práctica constante, para que la mente aprenda a quedarse quieta, a enfocarse en un solo punto, sin irse por ahí a la primera de cambio. Y es justo ahí, con esa mente estable y tranquila, donde puede surgir la sabiduría, la vipassana. Pero no hablamos de una sabiduría de libros, intelectual, no. Es una comprensión que nace de la experiencia directa, de observar de forma serena qué pasa en nosotros a cada momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cultiva esta observación? Venga, vamos a la parte práctica, a la técnica en sí misma. Normalmente vivimos en un mundo de conceptos. Sentimos algo y ¡zas!, le ponemos una etiqueta mental. Por ejemplo, esta, me duele la rodilla. Pero esto no es la realidad, es solo una historia que nos contamos sobre la realidad. Aquí es donde está la clave de todo. Vipassana nos enseña a ir más allá de ese concepto, a sentir la experiencia directa. Así, en lugar de la historia «me duele la rodilla», empezamos a notar las sensaciones puras que la componen. Presión, quizá calor, tensión, un hormigueo. Esa es la realidad, sin filtros mentales. La técnica básica es muy simple, pero muy potente. Primero, se ancla la atención en la respiración. Se observa tal cual es. Y cuando la mente se va, que se irá 1000 veces, simplemente se anota mentalmente, pensamiento, sonido. Y con amabilidad, sin enfadarse, se vuelve a llevar la atención a la respiración, una y otra vez. Y esto es lo bonito de la práctica. Aquí no hay interrupciones, un sonido, una emoción que aparece, un pensamiento que cruza la mente. Nada de eso es un error. Al contrario, todo lo que surge en nuestra consciencia se convierte en una oportunidad para observar, para darnos cuenta, para despertar. Claro, esta práctica no es algo estático, es un proceso que se va haciendo más y más profundo con el tiempo. Podemos hablar de 3 grandes etapas que marcan este viaje hacia adentro. El viaje suele empezar quitando el cuerpo y la mente. Es ahí donde, a menudo por primera vez, nos damos cuenta del ruido mental que tenemos, de ese diálogo interno que no para. Después, poco a poco, pasamos a una fase de observación, de mirar todo lo que surge sin juzgar. Y finalmente llega una especie de apertura, donde empezamos a entender verdades mucho más profundas sobre la existencia. Por supuesto, este camino no es un paseo. Hay dificultades. Estos son los 5 obstáculos clásicos que suelen aparecer: el deseo, la aversión, la pereza o confusión, la inquietud y, como no, la duda sobre la propia práctica. Es fundamental aprender a reconocerlos. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. En lugar de pelearnos con estos obstáculos, la práctica nos invita a hacer algo radicalmente distinto: observarlos. La ansiedad, la duda, la rabia, se convierten en el foco de nuestra atención. Y al hacer eso, al mirarlos de frente, les quitamos su poder y los convertimos en maestros. Muy bien, entonces, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Cuál es la meta de este viaje de observación? Porque no se trata solo de sentirse un poquito mejor o más relajado, es algo mucho más hondo. El objetivo es lo que se llama visión clara.
Y esto no es entender una teoría con la cabeza, no. Es una comprensión que cala hasta los huesos, una realización que lo cambia todo, que transforma por completo nuestra forma de estar en el mundo. ¿Y qué nos revela esta visión clara? Pues 3 verdades fundamentales sobre cómo es la realidad. Primero, que todo es impermanente, que todo cambia constantemente. Segundo, que el apego a lo que cambia nos genera insatisfacción. Y tercero, y esta es la más gorda, que no hay un yo sólido y permanente en el centro de todo. Este es el punto clave. A medida que la observación se hace más y más fina, la idea de un yo fijo, separado de todo lo demás, empieza a desmoronarse. Lo que antes llamábamos yo se revela como lo que es, un proceso impersonal, un flujo constante de mente y cuerpo. Y entender esto es liberador. Y para terminar, vamos a dejar esta pregunta en el aire. Si existe la capacidad de observar todo el espectáculo de la mente, los pensamientos, las sensaciones, la pregunta es, ¿quién o qué es lo que está observando? Esta, precisamente, es la gran investigación que Vipassana nos invita a hacer.